Bueno, muy bien. Bueno, muy agradecida de la participación, el tiempo de todas y de todos. Es un honor poder dar inicio a este ciclo, un ciclo organizado por la Escuela de Formación Política del Partido Socialista, junto con la Secretaría de Derechos Humanos eh, de nuestro querido Partido Socialista. Nos acompaña María Elena Barbagelata. Me va a tocar presentarla en un ratito para quienes no la conocen, que creo que no debe haber nadie en esta sala que no la conozca, pero lo voy a hacer formalmente. Y también Carlos R. Costela, que ha marcado que era importante también su segundo nombre, también lo voy a presentar en un ratito. Demás autoridades del partido, les decía, nos acompaña el diputado Esteban Paulón, que para nosotros también es una alegría enorme que tenga un poquito de su tiempo en la agenda hermosa que lleva adelante, y en particular en un día muy intenso en la Cámara, que esté con nosotros. Así que bueno, creemos que es importante presentar este ciclo, que se da en un contexto crítico de nuestro país, de nuestra historia, donde los derechos humanos están siendo gravemente vulnerados por el Estado Nacional. La Secretaría de Derechos Humanos y la Escuela de Formación dan su apertura oficial a este ciclo Socialismo y Derechos Humanos. En este valioso momento vamos a contar con el expositor Carlos R. Costela, que es ex defensor del pueblo de Vicente López, presidente emérito del Instituto, lo digo bien, Latinoamericano de Ombudsman. Usted me corregirá. Ahí estoy dándole inicio. Ahí se acaba de incorporar Mónica Fein, nuestra presidenta. Hola, bienvenida, Mónica. ¿Qué tal? Estamos, bueno, Perdón la además, demora. no, ningún problema, gracias por estar. Docente y abogado Carlos también, muchísimas gracias por su tiempo. Hemos trabajado estas semanas en preparar este encuentro, aportando también material de lectura que hemos difundido oportunamente y que también tenemos después la enorme posibilidad de seguir profundizando como material de estudio para, bueno, poder generar pensamiento crítico hacia adentro de nuestra organización. Bueno, la doctora María Elena Barbagelata, que también la voy a presentar como corresponde, abogada de la UBA, ex constituyente de CABA, diputada mandato cumplido también, integrante de la comisión redactora de la reforma del Código Penal, vicepresidente y presidenta después de ABA, con un enorme orgullo para todas nosotras, y directora de la Comisión de Derechos Humanos de la Federación Argentina del Colegio de Abogados, FACA, entre otros premios y reconocimientos enormes. Quería, por supuesto, en este contexto, aprovechando y sin abusar mucho del tiempo de Mónica y Esteban, pedirles un saludito para después poder continuar con la actividad que nos va a tocar, bueno, por una hora y media conversar sobre derechos humanos y socialismo. Así que, si les parece, Mónica o Esteban, quien quiera saludarnos primero, son bienvenidos. Mónica. ¿Están por ahí? Dale, Esteban. Estoy merendando, pero no, muy breve. Agradecer, fundamentalmente felicitar a Eli esta iniciativa, a vos y a María Elena por hacernos pensar, por ponernos a reflexionar sobre el tema de los derechos humanos, justo en un contexto complejo, no solo a nivel nacional, sino a nivel global, donde están en tela de juicio muchos de esos derechos y cómo ha sido esta construcción progresiva. Me parece que está bueno que en tiempos de negacionismo, discursos de odio, machismo, homofobia, xenofobia, antisemitismo, podamos reflexionar colectivamente sobre este tema y por supuesto con dos compañeros que son palabra más que autorizada por recorrido, por capacidad, por estudio, por compromiso y por militancia, como Carlos Constela y obviamente María Elena Barbagelata, nuestra secretaria nacional de Derechos Humanos. Así que gracias a vos por armar este espacio junto a María Elena. Gracias, Carlos, por destinar el tiempo a reflexionar sobre la vigencia de los derechos humanos y a refrescar algunos conceptos y a pensar seguramente también
qué desafíos tenemos hacia adelante. Y gracias a todas y todos los compañeros y compañeras que se han conectado. Yo antes de darle la palabra a Mónica, decirles que como decía Eli, estamos en un día intenso, así que en mi caso los voy a seguir desde el taxi o el colectivo, no sé qué me tomo, que me toque en un canal, y Moni también parte en un ratito de vuelta para Rosario, así que vamos a ir siguiendo la conversación remotamente. Son días intensos los días de sesión acá en Buenos Aires, pero no queríamos dejar de estar en esta apertura. Gracias Eli, María Elena, y gracias Carlos por acompañarnos. Me sumo rápidamente también para escucharlo a Carlos, a María Elena, felicitar a él y agradecerles a Carlos y a María Elena por esta temática, que es casi el sentido del Partido Socialista, ¿no? Los socialistas, las socialistas, si hay algo que hemos luchado toda la vida, es por la dignidad humana, por los derechos humanos básicos, y cada vez en nuestro tiempo histórico, ¿no? Los socialistas históricos peleaban por el derecho humano a 8 horas de trabajo. Siempre planteamos la dignidad de las personas, la igualdad. Obviamente discutimos los derechos humanos que han sido suprimidos en las dictaduras y hemos sido parte activamente y en distintos lugares de todo lo que significó memoria, verdad y justicia. Y estamos hoy viviendo un momento, como decía Esteban, donde vale la pena que las y los socialistas pongamos en escena cuáles son los derechos que hoy están siendo vulnerados y aquellos que están siendo negados, y cómo aquello que hemos conquistado se puede poner en debate a partir de acciones que obviamente entendemos que el grueso de la edad que vivió y que vivimos, por ejemplo, la última dictadura comprendemos, pero cómo se intenta a las nuevas generaciones ir construyendo una nueva cultura, una generación que pueda negar lo que ha existido y que muchos y muchas de nosotros vivimos como fue la dictadura. Y como decía Esteban, vivimos etapas y momentos de discusión de todos los derechos. Lo vimos a Junio Olivarola, donde Esteban le contestó parte de esos derechos conquistados y que están siendo con leyes vigentes, con tratados internacionales. Bueno, seguramente podrán los que hablen aquí decirlo, porque Argentina ha avanzado en esos procesos. ¿Cómo discutirlos y ponerlos en debate simplemente desde un dice desconozco todas las leyes y los avances de derechos que se han conquistado? Así que nada mejor para las y los socialistas que poner en debate los derechos humanos, volver a nuestra esencia fundamental. El socialismo se basa en estas visiones fundamentales. No existe una sociedad que no tenga como objetivo el respeto de los derechos humanos y que trabaje con ese objetivo de igualdad. Así que muchísimas gracias Eli, gracias Carlos, María Elena, los vamos a escuchar con mucha, aunque estemos transitando, porque estamos en el medio de también definir mañana una posición por el tema transporte urbano, en el medio de una sesión levantada hoy ante el tema de represión de los jubilados que vinieron a esforzarse. Así que un momento complejo para hablar de estos temas, nada mejor que hacerlo en nuestra escuela de formación, así que a disposición. Bueno, muchísimas gracias Mónica y Esteban por el tiempo. La verdad que ha sido muy acertada la propuesta de María Elena de la Secretaría de Derechos Humanos empezar justamente con esta agenda. Gracias por el tiempo, gracias por habernos saludado. Está siendo grabada esta actividad, así que vamos a poder después compartirla con compañeras y compañeros de todas las federaciones y sus centros de estudios. Decíamos recién, como disparadora de un análisis con más tiempo y profundidad para cada uno de nosotros y de nosotras. Les cuento un poquito sobre la modalidad de este conversatorio. Vamos a habilitar en el chat las preguntas. Vamos a tomar de allí 4 o 5 preguntas al finalizar la exposición de Carlos, para que generosamente podamos tener unos 10 minutitos más de respuesta de estas preguntas.
y poder compartir opiniones de María Elena y Carlos en esta instancia. Bueno, ahora me toca darle la palabra a María Elena. Me voy a quedar acá en la etapa de moderadora y seguimos admitiendo compañeros y compañeras a la reunión. Así que bueno, María Elena, estamos con vos. Gracias. Gracias, Eli, gracias por tu entusiasmo en la Escuela de Formación Política. Les pido disculpas si se escucha un poco cortado, a veces aparece la leyenda de conexión inestable. Cualquier cosa me avisas. Quiero agradecer fundamentalmente la presencia de compañeros y compañeras de todos los lugares de nuestro país. Esta es una convocar que, como dice Mónica y Esteban, es muy cara, el tema es muy caro al socialismo en el sentido de poner en el centro a la mujer y al hombre, su desarrollo humano y estas conquistas que fueron que fueron y son, y espero serán, los derechos humanos. Y como dice Bobbio, no lo concebimos como algo cerrado, por más que tengamos numerosos tratados y numerosos reconocimientos, sino la verdad que es un punto de partida. Esos tratados que están en nuestra Constitución, que hoy cumplen la incorporación de estos tratados este año, para nosotros es fundamental que sigan vigentes, que se sigan desarrollando, que se sigan respetando y allí nos comprometemos en la lucha de nuestro partido y de nuestras organizaciones por la defensa de estos derechos humanos. Quiero agradecer especialmente la presencia de muchas compañeras que veo de la Fundación de Mujeres en Igualdad, porque sé que conocen a Carlos Constenla de veces Defensa del Pueblo en esa localidad. Así que gracias, Mirta, Silvia, las veo por allí, muchas gracias. Y también Carlos Berto, que ha sido concejal en esa localidad, concejal del socialismo. Gracias, Carlos, por participar y todos los compañeros, sobre todo las compañeras y los compañeros más jóvenes, que bueno, que sé cómo ya la defensa en sus ámbitos de trabajo y de estudio para la juventud, la defensa de los derechos humanos. Está también con nosotros Mariana López, nuestra secretaria de la Mujeradora Juventud comprometida con estos derechos, Valeria, que es del Movimiento Nacional Reformista y de la Juventud Socialista. Muchísimas gracias a todas y todos por estar aquí compartiendo. Para nosotros es un honor tener a Carlos Constella en este contexto. Quiero decir, aparte de sus antecedentes formales a los que hizo referencia Eli, que ha sido uno de los fundadores del Partido Socialista Popular, después uno de los Argentina, y ha sido también uno de los colaboradores más estrechos de nuestro diputado nacional Guillermo Esteves Boquero, a quien le hemos dado nuestro agradecimiento al presidente de la Comisión de Defensoría del Pueblo de la Asociación de Abogados y Abogadas de Buenos Aires, cargo que también aceptó con mucha dedicación y mucho entusiasmo. Así que, Carlos, te dejamos la palabra porque es a vos a quien te queremos escuchar. Muchas gracias por la presentación. Es un gusto estar con ustedes conversando sobre este tema, que en realidad me parece que hay que enfocarlo como el título que lo convoca, de derechos humanos y el socialismo. Y lo quiero hacer de un modo integral, que no es el de hablar de los derechos humanos ni hablar del socialismo, sino de hablar de esta
esta relación, que no es tan fácil como se supone o se imagina, porque acá están cruzadas muchas cosas. Y me parece que teniendo en cuenta que el auditorio es socialista, afiliados, y a lo mejor alguno no es afiliado, pero es acercado, coinciden ideológicamente, que se analizar esto no como una lectura de cuáles son los derechos y cuál ha sido la defensa que ha hecho los socialistas de los derechos humanos, etcétera, porque de un lado puede ser excesivamente superficial y de otro lado puede ser que quedemos entrancados o enredados en alguna rama oculta por abajo del agua. Porque técnicamente hablando, los derechos humanos no han sido mucho preocupación de los socialistas, técnicamente hablando, no por su contenido. Pero lo que significa el gran capítulo de los derechos humanos en el campo del derecho no ha sido un tema específicamente tratado porque tradicionalmente los derechos humanos están pegados a un proceso revolucionario distinto, que es del que plantea el socialismo. Los derechos humanos están vinculados a un proceso revolucionario que se produjo en el siglo XVIII, la Revolución Francesa, y algunas otras extensiones a través del proceso de la independencia y la Constitución norteamericana. Y es así entonces que el socialismo ha tenido en una larga trayectoria, muchos años, una imputación de lo que significa la defensa de los derechos humanos, vinculándolo a los principios de la defensa del sistema político liberal. Los derechos humanos son una construcción del liberalismo y por lo tanto esa adscripción conceptual del derecho humano a lo que es una doctrina ideológica determinada que tiene muchos puntos de antagonismo con el socialismo, ha sido una de las razones por las cuales no formara el capítulo central de preocupaciones del socialismo el tema de los derechos humanos. Pero esto no quiere decir que no tenga nada que ver con los derechos humanos, todo lo contrario. Por eso quiero hacer una aclaración previa, para que no ninguno esté pensando a ver dónde digo lo políticamente incorrecto, como se dice ahora. Yo soy un convencido que el socialismo no puede existir sin democracia. Y al mismo tiempo, tengo el mismo convencimiento de que no puede existir democracia sin una organización estatal socialista. No creo que sea democrático un sistema político que no tenga una fuerte influencia de los contenidos que plantea ideológicamente el socialismo en su concepción de organización del Estado y de la economía. Del mismo modo, creo que los derechos humanos son consustanciales a todos los propósitos de acción de un partido socialista. Pero también creo que sin un socialismo en la organización social, los derechos humanos son la letra muerta. Hago estas aclaraciones previas para que no haya dudas con respecto a lo que estoy diciendo y dentro de qué marcos me estoy moviendo para decir lo que digo. Empiezo por los derechos humanos. Derechos hubo siempre, desde la antigüedad clásica, orgánicamente. Los griegos, los romanos tenían instituciones de protección de derechos. Y no solamente eso, sino que en un grado de desarrollo, sobre todo en Roma, muy profundo, muy desarrollado, de mucho estilo intelectual para interpretarlo correctamente. Lo que sucedió es que en un determinado momento, una circunstancia histórica, una circunstancia social y económica, determinó una ruptura de un viejo régimen que establecía un sistema jerárquico de poder y se produce el advenimiento de un sistema de libertades, de respeto a los derechos de las personas, de igualdad, de emancipación de sectores tradicionalmente segregados del conjunto social. Y este proceso de creación de un sistema de garantías y de derechos fue acompañado con una organización del Estado, política, institucional, que fue
objeto de un gran debate, de una gran lucha y de muchos y muchísimos ríos de sangre en aquel proceso, mismo dentro del país donde el tema se debatió con mayor intensidad, que fue en Francia durante la Revolución. Es decir, la libertad, la igualdad, la fraternidad y todos los derechos que se le conferían al ciudadano, que no solamente comprenden esto que estoy diciendo, sino todos los que son sus consecuencias, que van desde la posibilidad a desarrollarse económicamente de una forma muy propicia, muy favorable, al trato que se le da a un preso en una cárcel, o al trato que se le da a una persona que está enajenada mentalmente. Todo esto forma parte de ese concepto sustancial que determina la aparición de los derechos de las personas, institucionalizadas y reconocidas legalmente a través de un texto constitucional. Ahí el texto constitucional tiene dos o tres, el constitucionalismo, digo, tiene dos o tres puntos de vista claramente diferentes, de los cuales las concepciones centrales se apoyan en el pensamiento de Rousseau, por un lado, y de Montesquieu por el otro. Paralelamente, se debate una concepción de la acción y de la movilidad de las personas dentro de la sociedad. Es un debate que no está muy ventilado, que se planteó ya por el año 1820, sí, ya había pasado la Revolución, había pasado Napoleón Bonaparte, ya estaba en plena restauración en Francia, había otros debates, que es el tema de la libertad de los antiguos y el tema de la libertad de los modernos. Un escritor francés conocido por sus obras de interés político, pero también como novelista, porque es el autor de una gran y famosa novela que fue una de las fuentes del romanticismo, que es Adolfo, Benjamin Constant, se llamaba Benjamin Constant, fue el que elabora la teoría de la libertad de los antiguos, diferente a la libertad de los modernos. La libertad de los antiguos, dice Constant, y así era por otra parte, es la libertad de participación. El concepto de la libertad del hombre durante siglos y siglos fue la de poder yo, como ser humano, participar en las decisiones políticas que me incumben. Eso es la libertad. Entonces, ese concepto de libertad era un concepto que estaba limitado o asociado a lo público. En cambio, el concepto de Constant, que él señala que es el producto de la revolución y es el producto de las luchas que determinaron la posibilidad de liberar al hombre de las ataduras que tenía del sistema medieval precedente, esa libertad es la libertad de los modernos, que es la libertad autonomía. Es decir, libertad para gobernar, está bien, perfecto, pero no es tan importante. Lo que es importante es la autonomía personal de que yo pueda hacer lo que me parezca a mí que es mejor para mí. Y la suma de lo que me parezca, de los que piensan que voy a hacer lo mejor que me parezca a mí, va a determinar la suma de las voluntades individuales de la libertad en un bien común. En resumidas cuentas, es la simple y elemental expresión raigal del capitalismo. El capitalismo se formula entonces como una expresión de la libertad. Libertad, básicamente, de contratar, libertad de poder hacer lo que yo puedo hacer de acuerdo a mi poder y a mi circunstancia personal. Ese es el concepto de la libertad de los modernos. Ese es el concepto de libertad que se imbrica en el corazón de la ideología de la política, de la teoría política, y que determina su en términos marxistas, podríamos decir así, que desde el punto de vista de la... perdón, sigo yo porque veo que se me puso en blanco la... Ah, ahí está. La caparazón del sistema capitalista es el sistema político liberal. Porque el liberalismo es el que garantiza que una persona pueda desarrollar plenamente sus facultades y sus posibilidades y por lo tanto necesita un sistema, una red de protección. Entonces, ¿cuál es el sistema de garantías que establece el liberalismo para proteger el desarrollo de ese capitalismo incipiente? Fundamentalmente son dos: la división de los poderes y la representación política. Entonces,
Dice, una persona tiene derechos, muy bien. ¿Dónde están expresados los derechos? En la Constitución. ¿Y quién garantiza el cumplimiento de esto? Bueno, lo que garantiza la división de los poderes, porque el poder ejecutivo no podrá inmiscuirse a nosotros, y pues, no hace falta que lo explique, está claro. Y la otra cuestión es la representación política. El pueblo no puede deliberar y gobernar directamente, lo tiene que hacer a través de los representantes. ¿Por qué? Y porque no se puede, porque son muchos. Y de paso, porque además es muy peligroso, muy peligroso. La democracia, según lo veían aquellos hombres, que no eran gente de no considerar, ¿no? Estaba el abate Sieyès, que fue el que elaboró la teoría de la representación política, el famoso Lord Bolingbroke, y fundamentalmente Immanuel Kant, que son quienes expresan su verdadera preocupación por el sistema político democrático, porque en medio de la democracia se puede llegar a tocar estructuras, organizaciones e instituciones sagradas, como es, por un lado, la propiedad privada y como es, por el otro, la libertad de contratación de la gente. Y a este punto se ha llegado, a tal punto se ha llegado esto, que el poder legislativo, que vendría a ser el que representa la voluntad popular, se divide y se hace bicameralista. ¿Por qué se hace bicameralista? Porque hay dos cámaras legislativas, porque una puede controlar a la otra. Fundamentalmente, los senados, que son los que representan los intereses conservadores dentro de cualquier país, si no preguntémosle a Hipólito Yrigoyen o a Salvador Allende, por dar dos ejemplos simplemente, ellos son los que van a frenar las ímpetus populares democratistas de los representantes directos del pueblo. Entonces, dentro de ese panorama, no es de extrañar que históricamente los que luchaban por la defensa de los derechos de los sectores más desposeídos de la sociedad tuvieran una actitud de enfrentamiento frontal contra el sistema político. Los socialistas del siglo XIX no peleaban contra los fascistas, ni siquiera contra los monárquicos, a los que consideraban un enemigo de segundo nivel. Peleaban fundamentalmente porque expresaban la representación de superficie del sistema capitalista, que era lo que vivía y sentía la sociedad liberal burguesa de entonces. Eso, de todos modos, no iba en detrimento de defender los derechos que los pueblos habían conquistado y que el liberalismo le había dado una forma institucional concreta. No es contradictorio, todo lo contrario. Defender los derechos civiles, defender la inviolabilidad del domicilio, defender la libertad frente a la detención arbitraria, defender la libertad de prensa y defender todo eso, no es contradictorio a los propósitos socialistas. Pero los socialistas plantean que esto no puede quedar limitado a esto, advirtiendo que muchas de estas instituciones se desarrollan precisamente para perjudicar los derechos de las mayorías y fundamentalmente de los sectores sociales más desposeídos. Por eso, cuando este gran siglo del liberalismo constitucionalista y de respeto de los respeto o no respeto, pero por lo menos la formulación de los derechos, que todo el siglo XIX y llega a la Primera Guerra Mundial, no nos olvidemos que el siglo XIX, históricamente hablando, empieza antes que empiece el siglo, con la Revolución Francesa, y termina después que termina el siglo, con la Primera Guerra Mundial. La Guerra Mundial significó la destrucción total de un sistema estamental, en la parte que todavía existía, pero al mismo tiempo la Guerra Mundial pone en tela de juicio la validez y la irrevocabilidad de un sistema político, que es el sistema político liberal. No por casualidad, las dos constituciones que abren el camino al constitucionalismo social del siglo XX, que es lo característico, es la Revolución Mexicana y la Constitución de Weimar en Alemania después de la derrota en la Primera Guerra Mundial. Y es ahí entonces donde la clase obrera, a través de sus representaciones políticas y sindicales y universitarias y de toda ella, inclusive apareciendo por primera vez como una fuerza política de consideración en lo que representa el movimiento en defensa de los derechos de la mujer y la igualdad con los hombres, esto provoca una revolución conceptual en el terreno del derecho y en el campo del reconocimiento de los derechos.
aparecen otros derechos, a los que se le asigna la misma importancia que tenían los antiguos derechos que había consagrado el liberalismo, pero con con otro acento, con otro tilde, que es el social. Entonces aparece el derecho a la salud, el derecho al trabajo, el derecho a la educación, el derecho a tener una posibilidad en igualdad de condiciones de acceso a los beneficios del sistema económico. Esto abre entonces un planteo muy significativo, no solamente en el terreno político, sino también en el jurídico. Y es ahí donde se empieza a hablar o diferenciar conceptualmente aquellos primeros derechos civiles que reconoció y logró y consagró el liberalismo como un derecho de una primera categoría, se lo llama así, por categorías, desde el punto de vista didáctico nada más, obviamente, son derechos de primera. Y acá hay derechos de una segunda categoría, donde ya la Constitución mexicana o la Constitución de Weimar en Alemania están planteando que la persona, además de derecho a la libertad, tiene derecho también a ser educada, tiene derecho a ser protegida, tiene derecho a que se le garantice una salud, una vida digna. Y es ahí entonces donde se imbrica el socialismo con los derechos humanos. ¿Por qué? Porque eso no fue consecuencia de la Revolución Francesa ni de todas las revoluciones liberales del siglo XIX, incluyendo a la Revolución de la Comuna de París. No fue resultado de todo eso. Eso fue resultado de una lucha específica que dio fundamentalmente la Internacional Obrera, la Primera Internacional y la Segunda Internacional, dieron para defender los derechos sociales. Entonces, trabajar 8 horas por día dejó de ser el producto de una negociación como hubiera querido Benjamín Constant y como querían los liberales de aquel momento, y pasó a ser una cuestión de fondo, pasó a ser un derecho humano, porque el derecho social fue lo que los socialistas expresaron como subtractum de los derechos humanos. Hablar entonces de los derechos humanos para el campo de la izquierda revolucionaria o no tan revolucionaria, ya sean todo en cualquiera de sus versiones, pasó a ser un tema, un tema muy debatido, porque empezó a girar en torno a esta diferenciación la interpretación que se hacía del socialismo. Los socialistas, sería motivo de hablar mucho, irnos completamente de la rama, pero la evolución es muy interesante, porque el socialismo se manifestó siempre como muy heterogéneo. Los países no eran las características del socialismo, no eran iguales. Es decir, el socialismo había hecho un fuerte arraigo en Francia y quedó demolido después de la derrota de la Comuna de París, quedó aplastado físicamente fundamentalmente, porque lo mataron a casi todos, y también ideológicamente, porque habían fracasado algunos lineamientos de la formulación que se había hecho sobre cómo llegar al poder. Entonces, el eje del socialismo pasa a Alemania. El marxismo se identifica definitivamente con Alemania. Alemania tiene el partido político más importante del mundo, que a su vez es un partido socialista, el Partido Socialdemócrata, que además de a poco va ascribiendo a una postura ortodoxamente marxista y que termina con en el liderazgo de Karl Kautsky y ya en su seno con corrientes que revisan esta postura del socialismo marxista por un socialismo o bien no marxista o con una interpretación marxista distinta. Esa corriente esta cuestión se pone como eje fundamental porque la Revolución Rusa hace girar el concepto de los derechos, fundamentalmente adscrito a los derechos sociales, diciendo o sosteniendo que en la medida que nosotros queramos hacer valer la vigencia de los derechos sociales, tenemos que retasear la vigencia de los derechos individuales porque juegan en contra y porque históricamente están al servicio de la clase dominante burguesa. Esto forma parte de un eje central del debate, a tal punto que en el medio, como algo que queda en el medio de una rueda con otra, de un engranaje y destrozada por esto, cae Rosa Luxemburgo, que manteniendo las posiciones más ortodoxamente revolucionarias y marxistas, reivindica
en los valores propios de los derechos individuales y de los principios que el liberalismo le había dado al sistema político constitucional. Dentro del socialismo, esta cuestión es una cuestión central que provoca un gran colapso, provoca una gran división en todo el mundo, en la cual forma parte también la historia del Partido Socialista de la Argentina, tiene un proceso muy sensible de toda esa historia, provoca una división interna, se genera la formación de los partidos comunistas, cada uno ya va hacia por su lado, con una interpretación muy distinta de lo que se puede pensar de lo que es el respeto por los derechos. Después de la Segunda Guerra Mundial, pasamos por alto todo un proceso interesantísimo con respecto a cómo se van desenvolviendo, y en esta época fundamentalmente, ¿no? Es estremecedor ver lo que pasa en la Argentina hoy y saber qué es lo que pasó en la República de Weimar alrededor del año 30. Es estremecedor escuchar los conceptos que se escuchan hoy con respecto a lo que se escuchaban en esa época. Y fundamentalmente, y lo más grave, es estremecedor escuchar a los jóvenes de nuestra época y compararlos con lo que decían los jóvenes de aquella época, ¿no? Bueno, pero esto no es el tema. Después de la Segunda Guerra Mundial, donde ya por lo menos en el campo del socialismo democrático, del socialismo humanista, del socialismo que decía el socialismo tiene que ser un socialismo con cara humana, donde haya una verdadera y auténtica protección de las personas, no solamente como individuos, sino en la situación y en la posición social en que se encuentran, en la edad que se encuentra, en el sexo que tenga, etcétera. Todo esto, este conjunto de cosas que se venían planteando y viviendo con la guerra mundial, tiene un colapso tremendo. Entonces, cuando la guerra termina, el horror de la guerra, el horror de lo que pasó, que ya no era el horror terrible que había visto aquel francés, que no me acuerdo el nombre, del que fundó la Cruz Roja, en la batalla de Solferino, que quedó horrorizado de lo que significaba la guerra, la muerte, las heridas, la crueldad, la maldad, sino que acá, por sobre toda esa cuestión, está la cuestión ideológica política, donde se estigmatiza no un enemigo por su nacionalidad, sino por su raza, por su color, por su pensamiento, por su ideología. Es decir, llegó a una masacre ideológica del pensamiento humano, llegar a esta conclusión, resultado de la cual aparece, al terminar la Segunda Guerra, la necesidad de estructurar un sistema internacional de protección de la paz girando en torno a los derechos humanos. Tengamos en cuenta que los derechos humanos tienen su declaración formal en la Declaración Universal de 1948, que fue precedida por dos representantes de dos ejemplos que no son precisamente los ideales para hablar de los derechos humanos. Esto fue en lo que se llamó el Pacto del Atlántico, que firmó Winston Churchill con Franklin Delano Roosevelt en representación de sus respectivos imperios, que acordaron que había que buscar fórmulas de organización de la paz y que tenía que trabajarse en torno al respeto a los derechos humanos. Ojo, no estoy criticando, estoy valorando positivamente la reunión que han tenido con este propósito. Se pueden hacer reuniones con otros objetivos también, pero este tuvo este objetivo. Y esa interpretación del derecho ya parecía superar la antinomia entre lo que significaban los derechos de primera generación, es decir, los derechos civiles, los derechos de la libertad, y los derechos sociales. Los derechos sociales que ya prácticamente eran asumidos por todos. Después de la guerra, todos los países, de casi todos los países del mundo, ya tenían establecido un sistema social de protección, una red de protección social muy importante, al punto tal que se sostenía como un capítulo de la interpretación política de aquel momento, que la guerra había sido de tanta crueldad y de tan tremendas consecuencias por no haber respetado debidamente la existencia de los derechos sociales, que si se hubieran respetado debidamente no hubiera existido el fascismo, no hubiera existido el nazismo, no hubiera pasado. No sé si están así, pero de todos modos es lo que se valoró y eso también es positivo y digno de señalar. Y es así entonces como aparece el tema de los derechos humanos, con una gran identificación
a la violencia física, a una gran identificación en la condena al racismo, la condena del genocidio, la discriminación racial, bueno, no tanto, pero bueno, un poco más que antes. Ya se empezó a pensar y a creer que era posible que hubiera pueblos que se gobernaran por sí mismos, sin ser colonia de nadie. Pero al mismo tiempo, este proceso va poniendo sobre la mesa otras cuestiones que debilitan al sistema político. Ya no alcanzan los derechos de primera generación, que eran los derechos de la libertad, más ni los de la segunda generación, que eran los derechos sociales, sino que era necesario generar otros reconocimientos de derechos que se fueron tomando conciencia a partir de lo que había pasado en la Segunda Guerra Mundial. Y son los derechos de tercera generación, que son los derechos colectivos, que son el derecho de la protección a las personas que tienen una situación que es minoritaria por alguna circunstancia, que es el reconocimiento a los derechos del medio ambiente, en fin, que tiene una enorme, una amplísima consideración en, en todo el planeta. Se establece una doctrina de los derechos humanos que se separa de la tradicional interpretación del derecho. Los derechos humanos pasan a ser una categoría diferente, con un reconocimiento de principios de progresividad, divisibilidad, de universalidad, de inalienabilidad, que lo separa mucho del resto de los derechos de las personas. Y, por otra parte, los derechos humanos van tomando poco a poco una mayor fortaleza política, a tal punto que prácticamente en los años 80, 90, pasan a ser los que trasladan el eje de la legitimidad del poder. Durante siglos, miles de años, la legitimación del poder estuvo fundada en la defensa de lo nacional, de la religión y de valores abstractos que en su momento se consideraban de gran legitimidad. Es decir, lo que legitimaba el poder era proteger al Estado y proteger a la sociedad. A partir de esta época, lo que legitima el poder es el respeto a los derechos humanos. ¿A partir de dónde un gobierno es ilegítimo? A partir de que no respeta los derechos humanos. Podrá ser legal o no, pero lo que le da legitimidad hoy, no hace 30 años, es el respeto a los derechos humanos. A tal punto que son muchas, no todas, desgraciadamente, las constituciones del mundo que ponen a su ordenamiento jurídico interno por debajo del sistema internacional de protección de los derechos humanos. A ese punto hemos llegado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros ya tenemos un sistema político institucional en este último turno, que ya cumplimos unos cuantas décadas ya de democracia. Para los tipos de mi edad, imagínense, es una cosa increíble esta, porque vivíamos de golpe en golpe. Tenemos democracia. Hemos tenido un reconocimiento importante de los derechos humanos. Fuimos el primer país del mundo que llevó una junta militar a una dictadura, a la justicia, y lo condenó. Hemos logrado desarrollar teorías jurídicas a partir de situaciones de horror que hemos vivido, pero hemos logrado institucionalizarlas, como es el tema de los desaparecidos. Institucionalizar, perdón, la protección y la represión contra esa horrorosa violación de los derechos humanos. Y hemos avanzado enormemente en una enorme cantidad de cuestiones vinculadas a los derechos humanos. Con ciertas dificultades, porque evidentemente nos cuesta trabajo admitir que los derechos humanos son para todos. Nos cuesta trabajo admitir que los derechos humanos pueden ser un fin en sí mismo para la existencia y la organización del Estado. ¿Y por qué nos cuesta trabajo?
no cuesta trabajo porque a veces las cosas no se han hecho todo lo bien que se podría esperar. Pero la realidad es que, a pesar de la experiencia democrática, a pesar de nuestra experiencia en los derechos humanos, etcétera, estamos viviendo en el año 2024 en la sensación de que queremos cruzar el océano con una carabela más o menos del tamaño y de fortaleza de la que tuvo Cristóbal Colón en 1492, con una enorme fragilidad. Nos parece que todo lo que conquistamos es una cosa que es relativa. Y lo que es más grave todavía, porque los que tenemos algunos años sabemos que la violación de los derechos humanos, los atropellos a la democracia y a las instituciones, siempre fueron hijas de la violencia. Ahora no. Ahora vamos a llegar a la conclusión que los avances que hay contra la democracia son hijas de la democracia. Y los avances que hay en contra los derechos humanos son consecuencia de nuestra propia fragilidad ideológica, es decir, de nuestra propia estupidez. Es inconcebible que este proceso darwiniano que estamos viviendo lo estemos perdiendo. No es la primera vez que pasa en la historia, porque siempre ha habido marchas y contramarchas, siempre ha habido progresos y retrocesos, pero siempre ha habido un factor externo que es el que determinó la ruptura y la quiebra. Acá no, acá es una cuestión nuestra. Elegimos a los gobernantes, estos gobernantes nos destruyen, no masacran, nos humillan y nosotros seguimos en todo este proceso con la incapacidad de generar alternativas. Obviamente, es muy complejo el tema para decirlo en dos palabras, pero en tanto y en cuanto nosotros comprendamos, y por favor tómenlo esto no en una forma que yo estoy hablando catedráticamente, ¿no? Porque no estoy en condiciones de hacerlo. Primero porque no sé y en segundo lugar porque no estoy habilitado a hacerlo en este lugar. Eh, eh, Nosotros tenemos que comprender que los derechos humanos tienen que servir de argamasa para una gran construcción. Son los cimientos de una organización política del futuro. Es lo que está en la base de las cosas, no lo que está arriba. No podemos construir una torre si previamente no tenemos los cimientos asegurados en esto. No podemos construir una torre sobre la base de que tenemos una opinión dividida en la sociedad sobre respetar los derechos humanos o no. No podemos construir nada en una cosa, con un castillo de naipes, porque no va a ser entendido por la sociedad y lo que la sociedad no entiende va a marcha para atrás. Puede haber muchos ejemplos y de hecho los hubo. Cuando cayó el antiguo régimen en la Revolución Francesa, durante 30, 40, 50 años se quiso volver para atrás, pero no se pudo. Se intentó, se buscó la forma, hubo de todas las maniobras posibles, pero no se pudo volver para atrás. Se pudo volver unos metros, unos kilómetros si quieren, pero después se volvió otra vez para adelante. Entonces, a mí me parece, personalmente, que los derechos humanos no tienen que ser interpretados y menos por los socialistas, interpretados como un objetivo final. Estamos haciendo esto para lograr tal derecho. Me molesto Perdón. porque estaba viendo que mañana se trata un proyecto de ley que No escuché, perdón. Perdón, no, es Gabriela que se le activó sin querer el micrófono. Puedes continuar, Carlos. Gracias. Bueno, es decir, los derechos humanos no son un fin. No es el fin, no es los derechos humanos. El fin es darle una vida más justa y libre a los seres humanos. Y sin discriminaciones, sin odio, sin desprecio, no. Los derechos humanos forman parte del proceso. Es el material con el que se va a hacer el edificio, no es el edificio en sí. Y para que sea el material para que sea el edificio, tiene que ser compartido por la mayoría, tiene que ser discutido por todos, tiene que ser analizado en conjunto y no puede ser una herramienta en contra. Usted todos los días se lo ve, por suerte, digamos, dentro de la desgracia que tenemos la suerte de que las cosas se dicen muy frontalmente y claramente.
Y sí, poco menos lo que el papelón este que pasamos, todos los argentinos, con ciertas cosas que pasó con el expresidente, prácticamente se lo atribuyen a la existencia de una política de género. Pero estará todo bien, digo yo, para que pueda ponerse en debate eso. Hoy nadie debate la esclavitud. Nadie se atrevería a decir yo estoy de acuerdo con la esclavitud. No. Algunos lo pensarán, de eso no tenga duda, pero nadie lo dice. Nadie hace una explícito manifestación racista, aunque sea racista. No se atreve. Pero esto se atreve a decir cualquier cosa. Acá es libre. ¿Pero por qué es libre? ¿Porque está montado sobre una dictadura atroz que les permite decir cualquier cosa? No, no. Está montado sobre la voluntad popular que se siente interpretada por estos valores. Entonces quiere decir que en este proceso se nos ha ido el objetivo, se nos ha ido de frente. El problema de la Argentina no pasa por cómo lograr los derechos humanos. El problema de la Argentina pasa por generar políticas que tengan la robustez suficiente como para hacer irreversible el proceso de avance en los derechos humanos. Esta es la cuestión central. Por eso yo de entrada hice todas estas aclaraciones. Porque no soy de los que creen que no hay que abrir los debates. Sí, hay que abrirlo en todos los lugares y hay que tratar de ir al fondo, pero siempre mirando qué es lo que dejamos en el camino. Un gobierno, nosotros los países estos presidencialistas, que son pésimos institucionalmente, una desgracia, la pagamos, la pagamos los latinoamericanos, lo pagamos no en cuotas, lo pagamos sí, son cuotas. Diariamente pagamos la desdicha del sistema político antidemocrático que tenemos, donde un jefe de Estado es lo mismo que un jefe de gobierno, donde un gobierno puede perder las elecciones y seguir en el gobierno, porque no importa, porque la Constitución dice que dura 4 años, antes duraba 6 años. Pierde la elección de medio término y sigue gobernando, como si tal cosa. Es decir, acá tenemos, además llegó la estupidez, a nosotros nos caló profundo, tenemos la división de poder hasta en los municipios. Hasta en los municipios tenemos un intendente distinto que no integra el Consejo Deliberante y los secretarios nombran intendente a quien quiere. Es decir, es un sistema que nosotros hemos hecho muy poco por mejorar. No hemos discutido, no lo hemos analizado, no lo hemos profundizado como debíamos. Entonces, me voy del tema solo. El gran debate del socialismo con los derechos humanos es este. El socialismo tiene una gran nota de crédito. No hay una ideología política en el mundo que tenga el crédito que tiene el socialismo, porque a pesar de todo lo que ha pasado en estos 200 años, todavía se puede uno ser socialista. Ustedes piensen en todo lo demás y algunos porque le han renovado ser un derechista acá en Argentina por lo menos era una vergüenza, era vergonzante. Acá no hubo ningún partido de derecha nunca, le daba vergüenza decir que eran de derecha. Entonces decían que eran de centro. El Sogaray, la Unión Democrática del Centro, ¿no? La Unión de Centro Democrático. Bueno, nunca quiso nadie ser derechista. Ahora también, pero claro, cuando a vos te hablan de anarcocapitalista es medio cómico. Yo me acuerdo de Severino Di Giovanni cuando dicen anarco. La verdad que, ¿qué tendría que ver Severino Di Giovanni con Milei? Bueno, qué sé yo. Pero el socialismo tiene un crédito. Eh, se- el socialismo no muere, como dijo Matteotti cuando lo mataron ahí los fascistas en la década de 20. El socialismo no muere. Seguimos discutiendo el socialismo. Seguimos hablando en términos, con otra realidad en el mundo, con otros valores, con otros conceptos, con otros objetivos, que también hay que discutirlos un poco más profundamente, a lo mejor en esta época, porque el socialismo está muy sopapeado. Sin embargo, en el medio del sopapeo, en realidades políticas muy diferentes, el socialismo se mantiene con sus valores y con sus banderas, porque tiene crédito el socialismo. Es uno de las pocas posicionamientos políticos que siguen teniendo crédito. Usted tome el país que tome. Sí, Francia, España, Italia, es decir, donde sea, la estructura y el pensamiento socialista tiene una credibilidad en la sociedad, por eso no cambia. Hoy, por ejemplo, yo me acuerdo años atrás, cuando estábamos en la lucha política
concreta, en mi caso personal. Eh, el- los partidos se juntaban y le carancheaban el nombre al socio mayoritario. Por ejemplo, el Frejuli. Fue todo un debate cuando vino Perón, el nombre que le ponía. Entonces, ¿cómo le vamos a poner Frejuli? Porque antes era el Fresilina, Frente Cívico de Liberación Nacional. Ahí pasaba. Pero cuando vinieron los peronistas dijeron, Frejuli, esto de Prepo. Entonces, esto es de Prepo, muchos se fueron, otros directamente no quisieron ingresar. Frente Justicialista. Y unos prácticos, eh, no prácticos, ¿cómo se dice? Pragmáticos, por no decir otra cosa, dijeron, escucha, nos conviene, porque si nosotros vamos con el nombre que vamos, no nos vota nadie. En cambio, el Frente Justicialista, en el medio de la bolsa esta, todo revolcado, adiós, como dice Cambalache, y dale para adelante. Hoy en día, ni ebrio ni mamado, se le ocurre al peronismo presentarse no como partido peronista, como llamó Perón en su época, sino como partido justicialista. Ni ebrio ni mamado. La Unión Cívica Radical, el otro gran partido argentino, tampoco quiere aparecer como radical. Se inventan todo un montón de nombres de fantasías. A otros a veces, como a nos, no queda más remedio a lo mejor. Pero la realidad indica que todos esos valores políticos están muy desprestigiados. El socialismo es el único que está en condiciones de poder dar un debate serio sobre los derechos humanos. Y lamento haber desaprovechado esta oportunidad a lo mejor para aportar algunas ideas que vayan dirigidas en ese sentido. Pero es el único que puede formular esto porque tiene la respuesta esencial a la solución de este problema. En la medida en que nosotros no percibamos que es necesario cambiar la mirada que tenemos sobre la distribución económica y sobre la organización política del Estado, no tiene sentido. Hay seminarios, congresos, libros, tratados, son montañas de libros escritos sobre el tema político, por ejemplo. Y sin embargo, la política sigue defendiendo la división de poderes y la representación política. No importa. Sí, somos todos culpables, esto no va más, esto no puede ser, esto yo lo escucho decir a legisladores, de todo, sí. Ahora, ¿qué hiciste vos para cambiar esto? Para cambiar esto. No, yo tengo la preocupación porque la gente, los vecinos, los ciudadanos, no, dejá de lado los vecinos, todo eso están bastante jodidos ya como para que sigas revolviendo el tema y recordándole lo que lo que no hiciste. ¿Qué estás haciendo para modificar esa estructura? Viene a ver el debate de cuál es la vinculación que debe haber entre la población y el poder, la responsabilidad que tiene que tener la dirigencia política de involucrar en todas sus determinaciones a la sociedad. Ese es el primer paso, pensando en los derechos humanos, pensando en los derechos humanos. Es una monstruosidad que sigamos manteniendo un sistema de representación política en los términos que está planteado. Acá, no solamente en Argentina, en gran parte, en la mayoría del mundo, en la inmensa mayoría del mundo. Y lo mismo pasa en el terreno económico, donde acá se discuten y se manejan estrategias para ver cómo se puede apoyar a las fuerzas sustanciales del sistema capitalista para que siga existiendo. Hay una crisis financiera, ¿a quién se apoya? A las personas, a los vecinos, a los ciudadanos, no, a los bancos y a las estructuras del poder económico de alguna forma. ¿Cómo se resuelve el problema de la desocupación? Bajando la exigencia, bajando el costo, no incrementando formas de producción de otras características de otros tipos. Y ahí está la base del tema de los derechos humanos. Esa es la raíz del tema. A partir de eso, a partir de la modificación de la política, a partir de la modificación de la economía, discutida democrática y participativamente por la mayor parte de la sociedad, es donde nosotros vamos a poder construir una sociedad en la que el respeto por los derechos humanos sea un valor no absoluto, no irreversible, en su contenido sea una valoración inherente a la persona, que sea tan horroroso violar un derecho humano a un preso, violar el derecho humano a un chico de la calle, como es horroroso matar a una criatura recién nacida o no recién nacida, es decir, como una cosa de aberrante, o matar a una persona de mucha edad indefensa. Eso es lo que nosotros tenemos que llegar. No puede estar en discusión un ministerio, no puede estar en discusión
una ley, no puede estar en discusión un instituto porque esté en manos de un tránsfuga o de un farabute o de una farabute. No, eso no está en discusión. No podemos discutir la existencia de la justicia porque haya malos jueces. No podemos discutir el valor que tiene la política porque haya malos políticos. Pero sí tenemos que ser muy celosos en los mecanismos que garanticen que sean cada vez menos los malos jueces, los malos políticos, las malas personas. Y eso, las malas personas que desempeñan funciones públicas. Y eso, en gran medida, se fundamenta en el respeto a los derechos humanos. Esa es la base de los derechos humanos. Y quien está en la puerta, en el umbral, para dar esa batalla, mejor que nadie, es el socialismo. No porque los socialistas sean mejores, no son mejores que nadie los socialistas. Al contrario, hay algunos que son peores que los que no son socialistas. Eso lo sabemos cualquier persona adulta, obviamente. Solamente el socialismo maneja 3 o 4 variables que son consubstanciales. No puede admitirse un socialismo que no se desarrolle en función de la igualdad de todas las personas, respetando las diferencias que están determinadas por otras cuestiones, imposiciones externas. No se puede concebir un socialismo que no sea el que garantice un sistema democrático absoluto y donde alguien que porque sea pobre o porque no tenga medios o porque sea ignorante o porque sea lo que sea, no puede expresar su pensamiento y su acción. Entonces, esta conjunción determina la posibilidad esperanzadora de que haya algún cambio. Y esto es lo que yo creo que eh, hay que destacar en este momento. La inseparabilidad de estos conceptos, como bien se ha planteado acá, entre el socialismo y los derechos humanos, es una inseparabilidad que no es una inseparabilidad que la dispuso Dios, si existe. Es una inseparabilidad que está en la naturaleza misma de quienes, los hombres y de las mujeres de hace mucho tiempo, han tratado de buscar una forma de encontrar modalidades de convivencia y de vida mejor. Bueno, les agradezco mucho la paciencia y creo que me pasé de tiempo. Carlos, no, pero la verdad que muy interesante, así que no queríamos cortarte, estás muy bien en tiempo, son 19:13. Tengo anotadas 2 preguntas, ahí sí ya vamos a necesitar ser un poquito más breves para terminar 19:30. Una pregunta, voy a empezar de atrás hacia adelante, la última anotada dice, ¿por qué el derecho a la salud no figura en la Constitución Nacional explícitamente como derecho y popularmente se entiende que está garantizado por la Constitución Nacional? Pregunta Marcela. Y después hay una de orden un poco más filosófico, si querés contestar esa, o María Elena, como quieran. Repetí la primera pregunta que no se me cortó. ¿Por qué el derecho a la salud no figura en la Constitución Nacional explícitamente como derecho y popularmente se entiende que está garantizado por la Constitución? ¿Se escuchó? Sí, ¿por qué no está consagrado explícitamente el derecho a la salud? Sí, sí, Esa es la pregunta. así es. Yo no tengo presente en este momento el artículo de la Constitución donde habla de los derechos que tiene una persona a un ambiente sano y demás. De todo modo, surge del propio plexo constitucional el derecho a la salud. Tampoco está consagrado el derecho a la vida, ¿no? En la Constitución. Eh, Porque son connaturales a la condición humana. Eh, no podría explicitar por qué no está precisamente contemplado el derecho a la salud, pero evidentemente no tengo ninguna duda que tiene la protección de la Constitución en el contexto general que está planteado. Bien, perfecto. Gracias, Carlos. Otra pregunta, ¿está Federico por ahí en línea? Federico, tu pregunta tiene una introducción con un contexto, no sé si querés activar el micrófono y hacerla directamente, cortito. Muchas gracias. Gracias por la Dale. invitación, primero, colega Marisa. Así que muy interesante la charla. Perdón por el larguero de la pregunta, pero cuando, entre tantas cosas que dijo Carlos, cuando mencionó paralelismo entre los fanatismos en el periodo de preguerra, la Segunda Guerra Mundial, en el socialismo, y los fanatismos actuales, que bueno, son creo que bastante notorios en la cotidianidad,
se vino a la mente lo que dice el sociólogo Thomas Bauer, que dice que mientras más apariencia o proporción de diversidades, menor tolerancia a la ambigüedad. Y en virtud de eso, digo, si ese paralelismo, esa diferencia entre aquella juventud y esta juventud, y sus tendencias, digamos, a pegarse a los fanatismos, a las ideas extremas. Primera pregunta es si hay alguna diferencia, sobre todo en lo que concierne a la posverdad que reina hoy en día y la hipercomunicación, es decir, tal vez el fanatismo anterior, los dos son gravísimos, por supuesto, pero el anterior estaba más arraigado en lo acostumbrado y en lo rígido, y hoy en día va mutando más rápido por la posverdad, la hipercomunicación y el control de los medios masivos, Twitter, etcétera. ¿Cuál es, a su parecer, más riesgoso? Esa es la primera pregunta. Corto ahí porque si no, sigo en la otra. Gracias, Federico. No Por favor. creo que sean comparables, son circunstancias diferentes. ¿Por qué? La revolución social estaba planteada con objetivos muy claros y precisos. Se estaba discutiendo de qué forma se podía llegar a abolir la propiedad privada de los medios de producción y de cambio. La diferencia era la forma, pero no estaba en discusión el fondo. Había un objetivo que era claro. Si se disentía, el socialismo argentino no era marxista, aunque vivimos durante 100 años tratando de decir que éramos marxistas y disfrazándonos de marxistas, pero nunca, ni mamado, fueron marxistas los socialistas argentinos, salvo muy raras excepciones. Los que estaban en el Partido Comunista, que se temeaban por ir por otras cuestiones. Pero el objetivo estaba claro, lo que se discutía era eso. En última instancia, el fundador del reformismo ideológico, que fue Eduardo Bernstein, era un gran marxista, además era amigo personal de los más ortodoxos marxistas, como Federico Engels, por ejemplo. Era un marxista absoluto, que él decía que había dos o tres cosas que le llamaban la atención, y era que el capitalismo no hubiera desaparecido, como había anticipado Carlos Marx, en general, que el capitalismo no se derrumbara, al contrario, él veía que estaba cada vez más fuerte, y se preguntaba si no era mejor ir caminando hacia el socialismo, logrando ventajas, derechos y reconocimientos de a poco y no quererlos hacer todos juntos y de un solo golpe. Esa era una situación. La actualidad plantea una cuestión totalmente diferente. Primero porque no hay un objetivo revolucionar, transformación absoluta de la sociedad. Tampoco la tenemos los socialistas, que no pensamos que las cosas se hacen como en el año 1910. Pero evidentemente los planteos ideológicos actuales no pasan por ese lado. Hoy se milita con las redes sociales, hoy se plantean, se estandarizó la posibilidad de decir cualquier disparate y que está todo bien. Entonces, creo que pasa por otro lado, si es que interpreté correctamente tu pregunta, Federico. Sí, muchas gracias, Carlos. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. No tengo más preguntas, así que me parece que ha quedado muy, muy claro los temas. Federico ahí agregaba otros comentarios que los vamos a dejar guardados también para poderlos compartir después. Hicimos una minuta también de esta actividad, así que bueno, María Elena, si querés dar las palabras de cierre, si te parece bien. Rescato como frase, me quedó de lo que dijo Carlos, esto de la legitimidad del poder y el gobierno, ¿no? Que la legitimidad son el respeto irrestricto de los derechos humanos. Me parece fundamental marcarlo como uno de los disparadores para seguir y retomar esta charla en este ciclo. Muchas gracias, Carlos, por tu tiempo. María Elena, te paso. No sé si se me escucha, acción inestable. No, agradecer simplemente este maravilloso espacio de pensamiento y de reflexión de Carlos, de compartir estas ideas y recoger un poco
los objetivos que planteó Carlos en el sentido de los desafíos que tenemos desde la política o desde la militancia, desde el compromiso político en el sentido más amplio de la palabra, en cuanto a buscar los caminos que nos puedan, que puedan transformar la realidad, que puedan abrir nuevas ideas, o creamos o erramos, abrir estos otros caminos para transformar un sistema político, porque lo que vemos es que, y un sistema económico, lo que vemos es que lo rechazamos, tenemos muy claro los diagnósticos de rechazo, pero no tenemos claro lo nuevo, lo que tenemos que impulsar, esos nuevos derechos humanos que tenemos que impulsar, como medio, es verdad, como argamasa, como cimientos, pero bueno, ¿cuál es el edificio que podemos ir transformando para construir un futuro mejor para nosotros y para las generaciones que vienen, ¿no? Porque lo que sentimos es que vamos en un declive permanente. Así que este legado que nos deja es de suma trascendencia, y seguiremos trabajando en este sentido, en la militancia y en el compromiso político que tenemos todos los días. Muchísimas gracias, Carlos, y a todos y todas por participar. Bueno, muy bien, muchas gracias. Hemos dejado anotados los mails de las personas que quieran recibir después, porque estaban preguntando alguna certificación por asistencia. Vamos a compartir más material de lectura y nos vamos a seguir encontrando. Así que estamos en tiempo. Gracias a todos y todas por haber participado. Vamos a compartir luego también el canal de YouTube para que puedan repasar lo que hemos estado viviendo. Muchas gracias, Marilena, Carlos, y a todos los asistentes. Un abrazo.